En esta segunda parte vamos a realizar el molde de nuestro vestido para terminar de cumplir con el reto vistiendo un personaje de caricatura. En este caso escogí a Yayita, que es la novia de Condorito en una serie de un loro. Y la novia tiene una cintura pequeña, caderas grandes, busto voluminoso, aunque tiene espalda pequeña. Lo hice de acuerdo a las medidas de una clienta mía que tiene medidas muy similares a ese tipo de cuerpo. Entonces estas son las medidas y este es el modelo. Es un vestido ajustado al cuerpo, escote corazón profundo, corte asimétrico, porque este lado no es igual a este lado. Entonces en ese caso, al hacer nuestro molde, debemos calcar tanto el molde posterior como el delantero completamente entero. Entonces para ello hice dos ejes, uno vertical y uno horizontal. Sobre el vertical apoyé el centro atrás, sobre el horizontal apoyé la línea de profundidad de sisa, o lo que anteriormente llamábamos línea de busto. Y lo mismo hicimos con el molde delantero. El molde delantero también hice lo mismo, un eje vertical sobre el que apoyé centro frente y un eje horizontal sobre el que apoyé la línea de profundidad de sisa o línea de busto que llamábamos antes. Entonces vamos a empezar a trabajar por el posterior. Nos toca dejarlo un poco de lado después para continuar con el delantero, porque necesitamos unas medidas de allí para poder terminar nuestro básico, nuestro molde. Entonces los ajustes que vamos a dar es en la parte del hombro. La vamos a hacer de 6 centímetros de ancho, ubicada en la mitad del hombro. Y en el busto le vamos a dar un desahogo de 1 centímetro. En la cintura le vamos a dar un desahogo de 0,5 a cada lado, o sea, 2 centímetros en total. En el busto serían 4 centímetros en total. Y en la cadera también le vamos a dar un desahogo solamente de 1 centímetro también, o sea, busto 1, cadera 1, y en la cintura le vamos a dar 0,5 como para que no le quede tan ajustado. Y vamos a entubar, o sea, para que nos quede una falda tipo lápiz, y luego vamos a definir la parte de la gola o del bolero que lleva, que es asimétrico. Entonces empezamos por el posterior. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es que esta persona tiene una cintura muy entrada, o sea, tiene un ajuste bastante grande en cintura. Entonces para ello vamos a dar un ajuste en la parte central, y ese ajuste lo vamos a hacer de 2 centímetros al lado y lado, o sea, un total de 4 centímetros en total. Entonces nos ubicamos en la parte de la cintura y vamos a repartir 2 centímetros para un lado y 2 centímetros para el otro lado. Si esta persona tuviera jiba o tuviera algún volumen en la parte de la espalda, esos 2 centímetros los llevaríamos en forma semicurva hasta la línea de profundidad de sisa o hasta la línea de espalda. Pero como ella es bastante entrada y bien planita en la parte de la espalda, entonces lo vamos a llevar en línea recta de la siguiente forma. Lo vamos a unir hasta el escote básico. Al final, esto se va a eliminar en el papel, o sea, esto ya no va a ir, eso ya no va a ser parte de nuestra prenda. Bueno, hacia abajo, para cerrar ese asentamiento, vamos a marcar en forma de pinza con un largo estándar de 12 centímetros. Me gusta marcar las pinzas de 12. O si no, aplican la fórmula que ya saben, que es tomar la medida de altura de cadera, dividirlo por 3 y utilizar 2/3 de esa medida. Yo lo puedo hacer de 12 centímetros. De esos 12 los vamos a unir no con línea recta, sino con una semicurva para darle volumen a la cola o al derrière. En esta forma podemos marcar desde donde vamos a marcar la curva, volteamos la regla, hacemos la seña también en el otro lado, volteamos la regla
y tratamos de calcar la misma curva. O simplemente doble el papel y calque las curvas para que le queden iguales. Listo, ya tenemos definido el corte central, el ajuste central. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? Si yo la línea de separación de busto me queda muy cerquita a la línea centro, porque ya cuando yo separe esto me va a quedar muy cerquita. Si yo quiero, puedo correrla de 1 a 2 centímetros o simplemente dejarlo allí. Yo la voy a dejar allí porque él lleva una abertura en la parte de atrás y no quiero que quede tan amplia. Entonces la voy a dejar allí como está. Bueno, vamos a definir el largo de la falda y la altura de cadera. Para ello, ¿se acuerdan que la altura de cadera y el largo de falda lo tomamos por el costado? Entonces voy a trabajar de una vez altura de cadera, que en nuestro caso es de 19, y largo de falda de 58, 50, pero el largo de falda de 56 y altura de cadera de 19. Entonces vamos a marcar 19, que corresponde a la altura de cadera, y 56, que corresponde al largo de falda. Lo mismo hacemos al otro lado. Lo que hacemos a un lado debemos hacerlo también al otro. 19, que corresponde a la altura de cadera, y 56, que corresponde al largo de falda. Y trazamos las dos líneas horizontales que van a ser paralelas a la línea de profundidad de sisa o línea de busto, y donde vamos a marcar las medidas que vamos a necesitar. En este caso estoy trabajando planos separados, pero no voy a hacer los ajustes como los he explicado anteriormente, sino que voy a marcarlos de forma directa. Entonces simplemente voy a dar un desahogo en el busto de 1, un desahogo en la cintura de 0,5 al lado y lado, un desahogo en cadera de 1, y en la parte del ruedo o del dobladillo le vamos a quitar para formar nuestra falda tipo lápiz. Esta sería la línea de dobladillo o línea de ruedo. Esta sería la línea de cadera y la cintura. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como voy a dar un desahogo, tengo en cuenta, al hacer el asentamiento del centro, ella me está quitando medida en la parte del busto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que la medida de ella del busto es 96, la cuarta serían 24. Y yo dije que iba a dar un desahogo de 1, entonces 24 más 1. Entonces aquí sería un cuarto de busto más 1. Entonces 24 más 1 igual 25 centímetros. Esos 25, ¿cómo los vamos a aplicar? Al lado y lado, empezando desde el ajuste del centro. Entonces marcaría 25 centímetros donde me dé y 25 centímetros donde me dé desde el ajuste del centro. Listo, y me quedó allí. Voy a definir el ancho de la pinza. Yo quiero darle un desahogo a la sisa para que no me quede tan pegada, entonces también voy a dar un desahogo vertical de 1 centímetro. Entonces voy a bajar 1 centímetro. Allí primero un desahogo horizontal y luego un desahogo vertical de 1 centímetro. Vamos con rojo. Un centímetro y 1 centímetro al otro lado. Listo. Desahogo horizontal 1 centímetro, desahogo vertical 1 centímetro. Bueno, vamos a definir el hombro. Para el hombro vamos a buscar la mitad del hombro. Si el hombro de esta niña es de 13 centímetros, la mitad serían 6.5. Vamos a buscar la mitad en ambos lados. Y de allí vamos a repartir el ancho del hombro que le vamos a dar. Dijimos que íbamos a dar un ancho de hombro de 6 centímetros, entonces vamos a repartir
3 centímetros para un lado y 3 centímetros para el otro, para un total de 6 centímetros. Recuerden, 3 centímetros para un lado y 3 centímetros para el otro, para un total de 6 centímetros y 6 centímetros. O sea, esto significa que dividimos en dos partes iguales. Y lo mismo hacemos al otro lado. Dividimos en dos partes iguales y luego repartimos el ancho del hombro al lado y lado, partes iguales. Si esta blusa o este vestido llevara mangas, el hombro lo tendríamos que llevar hasta la parte total y la media de espalda tendríamos que recuperar lo que se está yendo en este ajuste que hay aquí en la espalda. Pero como ella va con la sisa entrada en la parte posterior, entonces no necesito. Simplemente voy a medir la distancia que me quedó entre el hombro y donde termina, me quedó de 3 centímetros. Esos mismos 3 centímetros los voy a entrar en la línea de espalda. Entonces voy a entrar 3 centímetros y 3 centímetros en el otro extremo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a formar la sisa y nos vamos a bajar hasta el desahogo de sisa. La primera parte la podemos marcar con línea recta. Unimos hombro con espalda, hombro con espalda y espalda con sisa, con una curva o con una regla de sisa o con un sisómetro que les quede como si fuera una sola curva, o sea que no le forme ángulo. En caso de que le forme un poquito de ángulo, lo suaviza. En la parte posterior no interesa, si usted se puede entrar todo lo que usted quiera, pero en la parte delantera sí tenemos muy en cuenta, porque por lo general las mujeres no queremos que se nos asome el gordito en la espalda. Yo defino esto acá para que me quede con la misma curva. Listo. Y formé mi sisa de espalda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar la medida de la cintura, pero antes de marcarla tenemos que definir qué ancho de pinza le voy a dar. Entonces yo decido que el ancho de las pinzas que le vamos a dar son de 3 centímetros de profundidad. Esos 3 centímetros los vamos a repartir 1.5 al lado y lado del eje de pinza o vértice de pinza. Entonces 1.5 para un lado, 1.5 para el otro, para un total de 3, 1.5 para un lado y 1.5 para el otro, para un total de 3 centímetros. Cerramos las pinzas, por el momento las vamos a cerrar hasta la línea de vértice de profundidad de sisa. Después miramos si tenemos que modificar. Por el momento las voy a cerrar hasta allí. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a prolongar esas pinzas hacia la parte de la falda. Entonces prolongamos el vértice de pinza o eje de pinza. Por el momento las vamos a prolongar solo hasta la altura de cadera. Después tenemos que alargarlo cuando ya vamos a hacer el modelo de la falda. Por el momento solo la voy a hacer hasta allí. Listo. Y le vamos a dar un largo. Yo voy a trabajar con el largo estándar, que es de 12 centímetros. Me gusta marcarlas de 12 tanto adelante como atrás, pero si quieren trabajar con las medidas que les dan el manual de patronaje, ustedes definen 12 centímetros y terminamos de cerrar las pinzas de cintura en la parte posterior.
Bueno, en la cadera vamos a darle la medida de cadera que requiere. Dijimos que vamos a darle un desahogo de 1 centímetro. Si la cuarta de cadera de esta niña es 26, cadera lo escribo con K para distinguirlo de cintura, más 1 centímetro de desahogo. Quiere decir que si la cuarta es 26, más 1, me quedaría de 27 centímetros. ¿Desde dónde voy a marcar los 27? Desde la línea centro, o sea, donde estaba el eje central, 27 centímetros hacia un lado y 27 centímetros hacia el otro lado. Y ya me está quedando con el desahogo. La cintura todavía no la he marcado. En la línea de ruedo o de largo de falda también vamos a hacer esto. Como ella va tipo lápiz, entonces a la medida que me dio en la cadera de 27 le voy a quitar 2 centímetros. O sea que me va a quedar de 25 centímetros. Para darle un ajuste de 2 centímetros al lado y lado. Y 25 centímetros en el otro extremo. Unimos con línea recta desde dobladillo hasta altura de cadera. Unimos con línea recta desde dobladillo hasta altura de cadera en el otro extremo. Y vamos a formar ahora la curva de cintura, pero no hemos definido cómo lo vamos a hacer. Tenemos en cuenta, dijimos que en la cintura solamente le vamos a dar un desahogo de 0.5 a cada lado, o sea, en total serían 2 centímetros. En la cadera le estamos dando 4 y en el busto le estamos dando 4 en total. Bueno, entonces, y en la cintura le queremos dar solamente 2 centímetros. Si la cintura de esta niña es de 16 centímetros, la cuarta, y tiene 3 de pinza, entonces 16 más 9, más 3 serían 19, más 0.5 de holgura serían 19.5. Esos 19.5, ¿desde dónde lo voy a marcar? Desde el ajuste, no desde la línea central, sino desde el ajuste hacia el costado, y vamos a marcar 19.5, que correspondería a la medida de cintura. 19.5 y me quedó justo donde estaba el básico. Y 19.5 en el otro lado y me quedó justo donde estaba mi básico. Ahora unimos con línea recta, busto con cintura. Busto con cintura en el otro extremo. Y cintura con cadera con línea curva. Como ella tiene el estómago demasiado plano, pero tiene volumen, no den esas curvas tan pronunciadas. Entonces, lo vamos a hacer en esta forma y lo vamos a hacer en esta forma. Si quieren calcar la misma forma que tiene, háganlo, o doblan el papel y calcan, hacen una curva, hacen todo el lado y lo calcan, o simplemente señalan en la regla que van a hacer. Acá, para que no quede este ángulo como tan maluco, entonces vamos a suavizarlo. Lo pueden hacer con la misma regla o si no a mano alzada, procurando que les queden como parejos. Listo. Y ya tengo mi parte del vestido. Me falta definir la altura del bajo busto y me falta definir el corte. Ahora pasamos al delantero. Me falta el escote. Para el escote vamos a bajar de 1 a 2 centímetros en el centro. Yo voy a bajar 2. Pero esos 2 los voy a escuadrar no con la línea centro que está recta, sino con la línea del asentamiento o del ajuste de centro, con la misma inclinación que viene. La idea es que cuando se ponga la cremallera, él me quede completamente recto y no que me vaya a quedar un pico.
y hacemos lo mismo al otro lado. Escuadramos con el asentamiento o con el ajuste de centro atrás. Listo. Y formamos el escote. Vamos a hacerlo haciendo uso de las reglas curvas. Yo lo voy a hacer con esta. Doblamos o simplemente calcamos la forma que nos va a quedar para que nos queden iguales. Listo. Y ya me quedó el escote. Por el momento dejamos allí y vamos a trabajar nuestro molde delantero. Bueno, igual que hice en el molde posterior, a este también hice un eje vertical sobre el que apoyé la línea centro-frente y un eje horizontal sobre el que apoyé la línea de profundidad de sisa o línea de busto, lo que le decíamos anteriormente. Definimos las diferentes alturas, marcamos los ejes, la altura el eje de altura de desnivel de costado y el desnivel del centro. Este lo llevé en esta forma porque como ella lleva corte, entonces voy a hacer una pinza de costado para luego cerrarla y formar el corte. Entonces por eso las hice largas. Entonces vamos a continuar. Resulta que cuando usted trabaja escotes muy abiertos, escotes muy profundos, sisas, hay que definir ese corte para que no se vacíe la sisa, hay que definirlo mucho con pinzas de asentamiento o pinzas de ajuste. Entonces el corte, cuando se hace el corte, tiende a subirse un poco. Entonces para ello vamos a bajar la altura de busto, vamos a bajar 1 centímetro. O sea, lo vamos a bajar 1 centímetro. Hasta 2 le puede bajar 1. Yo le voy a bajar 1. Entonces mi altura de busto en este caso me va a llegar hasta aquí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, yo sé que el desahogo que le estamos colocando al busto es de 1 centímetro. Que el desahogo que le vamos a colocar en la cintura es de 0.5 al lado y lado. Y que el desahogo que le vamos a colocar en la cadera es de 1 centímetro al lado y lado. Entonces vamos a definir primero las alturas. Entonces, ¿qué altura necesito? Altura de cadera y largo de falda. Si yo sé, este delantero lo voy a marcar con otro color. Si yo sé que la altura de cadera de esta niña es de 19 centímetros, voy a definirlo no desde el desnivel que está más arriba, sino el que está más abajo, porque acuérdese que vamos a formar una pinza. Entonces vamos a marcar 19 centímetros que corresponde a la altura de cadera y 56 que corresponde al largo de falda, tanto en un lado como en el otro. 19 centímetros que corresponde a la altura de cadera y 56 centímetros que corresponde al largo de falda. Y vamos a definir la línea de cadera y la línea de largo de falda o la línea de ruedo. Altura de cadera y largo de falda. Esta sería la línea de cadera y esta sería la línea de ruedo o la línea de largo de falda. Listo. Después de que ya tengo esto, voy a definir la parte del hombro. El hombro delantero y posterior deben coincidir. Entonces, si en el posterior nosotros buscamos la mitad y le dimos un ancho de hombro de 6 centímetros en total, repartiendo 3 para un lado y 3 para el otro, vamos a hacer exactamente lo mismo en la parte delantera. Yo sé que el hombro es de 13, buscamos la mitad, o sea 6.5. Buscamos la mitad de 13, son 6.5 y vamos a repartir 3 centímetros para un lado
y 3 centímetros para el otro, para un total de 6 centímetros. 3 centímetros y 3 centímetros para un total de 6 centímetros. Vamos a definir el largo del escote, deseado. Esta niña quiere el escote, a ella le gustan los escotes muy profundos. Por lo general, cuando es un escote muy profundo, se hacen a la altura de busto, o sea, hasta aquí hasta el centro. Pero ella no lo quiere tampoco tan escotado. Ella lo quiere que le quede más o menos de 25 centímetros. ¿Cómo lo marcamos? Cuando lo medimos desde la parte más alta del cuello en diagonal hacia el centro hasta donde la persona quiere su escote. Si ella lo quiere de 25 centímetros, entonces lo marcaríamos desde el básico, no desde donde va a quedar el hombro, sino desde el básico. Entonces vamos a marcar 25 centímetros en diagonal, hasta aquí va a llegar el escote. Para hacer un escote corazón, el escote corazón está compuesto de dos partes, una parte recta y una parte curva, para formar el corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la mitad entre el escote básico y el escote deseado. Y vamos a escuadrar una línea horizontal paralela a la línea de profundidad de sisa. Desde aquí me está dando 16 centímetros, la mitad serían 8 centímetros. Allí donde me dio los 8, vamos a escuadrar una línea en forma de T paralela a la línea de profundidad de sisa en esta forma. Y allí vamos a definir el ancho de la parte recta. Ella lleva un escote corazón y ese escote corazón va abierto y luego forma la parte del corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Para definirlo, con esa línea recta que acabamos de escuadrar, vamos a escuadrar una hacia arriba en esta forma. Lo voy a hacer punteada. Voy a hacer un lado y luego hacemos el otro para definir si eso es lo que ella quiere. Listo. Y de aquí vamos a formar la parte curva que va a formar el corazón. En esta forma. Y lo mismo hacemos al otro lado. Escuadramos o simplemente mida cuánto le dio. De aquí a aquí le dio 9.5. Entonces del centro hacia allá también da 9.5. Línea recta hasta el ancho del escote. Y la forma del corazón. Marquemos la lineecita desde donde va la curva para que nos quede con la misma forma, o simplemente doble el papel por el centro y calque la forma que le dio. Y formamos el corazón. Como ella no quiere que se le salgan los gorditos de aquí de la parte de la sisa, o sea, aquí quiere que le quede bien cubierto la parte grasa de esa parte. Por lo general tenemos una parte grasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conservar el mismo ancho de hombro de 6 centímetros hasta la parte recta del escote corazón o hasta la línea de ancho de pecho. Vamos hasta la línea de ancho de pecho. O sea, vamos a conservar el mismo ancho. Y miren que aquí en el posterior nosotros entramos 3. En este solamente nos está quedando 1 centímetro. Y este lo vamos a llevar en línea recta hasta el hombro. En línea recta hasta el hombro. Y de acá vamos a formar la sisa. Pero no le hemos dado el desahogo. Dijimos que hemos dado en el busto un desahogo de 1 centímetro. Entonces, como no tiene corte en el centro, entonces simplemente damos el desahogo de 1 centímetro a un lado. Escuadramos una línea corta, damos un desahogo de 1 centímetro, escuadramos una línea, o
sea, le dimos el desahogo de 1 centímetro horizontal y 1 centímetro vertical. Para tenerlo en cuenta. Listo. Le dimos el horizontal, nos falta el vertical. Entonces bajamos 1 centímetro horizontal y 1 centímetro horizontal. La sisa la llevaríamos desde aquí, procurando no alejarnos mucho de la parte curva. Lo podemos hacer o con la regla de sisa o con curvígrafo, o con la que le quede más fácil hacerlo, o a mano alzada si le queda más fácil. No encuentro el curvígrafo, entonces lo voy a hacer por acá. Acá tengo la regla de sisa. La regla de sisa tiene una partecita que es más redondita, que tiene un piquete. Esa lo voy a tratar. Me queda más fácil así. Y la bajamos hasta el desahogo. Y lo mismo hacemos al otro lado. Esta así, la voy a doblar por el centro y voy a calcarle la misma forma que tiene. Listo. Siempre que hagamos un escote profundo, tenga en cuenta que lo más profundo que usted puede sacar es, si esta sería el punto de pezón, hace la circunferencia de radio de mama, que el radio de mama yo se lo medí a ella y le dio 9 centímetros. Y esto quiere decir que yo no me puedo entrar más abajo de los 9 centímetros. O sea, si yo tuviera el radio de mama y lo marcara, ella me estaría determinando hasta dónde puedo hacer yo ese escote, que no me vaya a quedar muy escotado y que se le vaya a salir el busto. O sea, si ya lo quisiera más escotado, yo podría besar ese radio de mama aquí y bajarlo hasta allí. Pero allí no hay ningún problema, le quedó por encima, entonces no hay ningún problema. Voy a hacer la circunferencia completa, no la voy a hacer completa. Listo. Dijimos que vamos a formar una pinza de costado, y esa pinza, ¿qué profundidad va a tener? La profundidad que va a tener es la diferencia entre el desnivel de cintura centro, frente, y el desnivel de cintura costado. Esta medida va a ser la profundidad de la sisa, de la pinza. Tiene una profundidad de 4 centímetros. Dios santo. Voy a marcar punteado hasta la cintura y voy a marcar punteado hasta la cintura donde me dio el desahogo horizontal, porque la pinza la tengo que llevar hasta allí, hasta esa línea, y después definimos, Dios mío, el ancho de cintura. ¿Dónde vamos a marcar la pinza? Yo lo puedo marcar a la misma altura de la separación de busto y altura de busto, o bajarme en forma inclinada 1 o 2 centímetros. Yo me voy a bajar 2 centímetros. Me queda desde el desahogo 7 centímetros. Lo medí para poder que me quede igual al otro lado, 7 centímetros. Y voy a trazar un eje hasta el punto de altura de busto y separación de busto, y lo mismo hacemos al otro lado. Altura, separación de busto, me queda con una inclinación, y la profundidad de la pinza ya sabemos que es de 4 centímetros, que fue lo que nos dio esta medida. Definimos la profundidad de la pinza
toda hacia abajo, 4 centímetros, y cerramos la pinza. ¿Por qué la llevo justo hasta el punto de altura de busto y separación de busto? Porque ya va a llevar un corte, entonces no necesito hacerla más si fuera a armar pinzas, no cortes sino pinzas, la llevaría de 3 a 4 centímetros por debajo del punto, o sea, no me pueden coincidir totalmente. O sea, esta la voy a cerrar en el papel, que ya no va a salir en la tela, porque yo voy a formar un corte, y ese corte va a ir 2 centímetros por debajo de la línea de pecho. Y 2 centímetros. Voy a hacerlo con unas reglas gorditas que llaman listo. Para darle la misma forma en la curva, calcamos, señalamos para que nos quede la misma forma. Listo. Nos falta ahora definir la medida de cintura, la pinza de cintura, para poder terminar de formar nuestro corte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prolongar la línea de separación de busto o vértice de pinza o eje de pinza, lo vamos a definir por el momento hasta la altura de cadera. O sea, hasta allí lo vamos a prolongar. Le vamos a dar nuestro largo estándar, que es de 12 centímetros. Tenemos que íbamos a darlo tanto adelante como atrás, un largo de 12 centímetros para las pinzas. Entonces voy a dar 12 centímetros hacia el lado de la falda, 12 centímetros hacia el lado de la falda, y vamos a darle una profundidad de pinza de 4 centímetros. ¿Cómo los vamos a distribuir? Podemos distribuirlos en partes iguales o distribuirlos como yo quiera distribuirlo. Puede ser 1,5 para un lado, 2,5 para el otro. Yo lo voy a distribuir en partes iguales. 2 centímetros para un lado y 2 centímetros para el otro, para un total de 4. 2 centímetros para un lado y 2 centímetros para el otro, para un total de 4 centímetros de profundidad. Las voy a llevar en línea recta hacia abajo, en línea recta hacia abajo, y hacia arriba vamos a tener en cuenta una medida que se llama radio de mama, que es de 9 centímetros para poder hacer nuestro corte imperio. Si yo sé que el radio de mama es de 9, vamos a definir 9 y 9, y vamos a escuadrar o vamos a trazar una línea que me atraviese el molde de lado a lado, y allí se va a formar la línea de alto de imperio o a línea de bajo busto. ¿Para qué necesitamos nosotros esa línea? Porque el modelo nos está indicando que ya va completamente recto en esta parte. Y eso que esto yo lo veo con un poquito de curva. Entonces, si yo quisiera, podía bajarme un poquitico al costado. Aquí me quedó de 9, podría dejarlo de 8 en el costado. Pero ahorita lo definimos, ahorita que marquemos la cintura. Por el momento dejémoslo así. Donde está la línea de profundidad de sisa, de imperio, vamos a repartir la misma profundidad que tiene la pinza de 4 centímetros, lo vamos a repartir en este lado, o sea, 2 centímetros para un lado, 2 centímetros para el otro, para un total de 4, 2 centímetros para un lado, 2 centímetros para el otro, para un total de 4 centímetros. Se lo vamos a llevar en forma pareja hasta la línea de imperio o línea de bajo busto. Todo esto se va a ir en el papel, no se preocupen. Todo esto sale cuando hacemos el corte. Y de acá, para darle forma al busto, lo vamos a unir con una semicurva, pero en esta forma.
A mí me gusta más hacerlo recto, o sea, yo prefiero hacer recto esta parte, o si lo hago semicurva tiene que ser una curva muy suave, y esta parte sí la hago con curva, o sea, la del centro la marco con línea recta y esta sí la marco con una semicurva, en esta forma. En esta forma. Si quisiera darle más volumen a esta pieza de acá, yo me puedo entrar solamente en el corte de acá, puedo entrarme 1 centímetro en esta forma. Y lo llevaría hasta acá y formaría el corte. Me entraría 1 centímetro y llevaría mi corte hasta ese centímetro y de aquí a esta forma. ¿Qué va a pasar después? De que yo tengo que medir el recorrido de la sisa, de la que me quedó más corta, que sería la del centro, y aplicar esa misma medida o de cualquiera, la que usted quiere, la que quiere trabajar. Yo quiero trabajar con esta. Mide el recorrido que le está dando la curva y a mí me está dando 23 centímetros. Ahora medimos el recorrido de la otra. La otra me está dando 22, o sea que voy a tener que salirme 1 centímetro. Esta es la que me va a salir, 1 centímetro. Me quedó más larga, queda más larga la azul, ¿no? Por la forma, por la entrada que tiene. O sea, tenemos que recuperar. Listo. Me falta definir la cintura. Dijimos que en la cintura le estamos dando un desahogo de medio centímetro, pero tenemos en cuenta que tiene una pinza de 4. Si la cintura de esta niña es de 16, más 4 de pinza, son 20. Más medio de desahogo serían 20.5. Vamos a definir esos 20.5 desde el centro hacia el costado, donde me da 20.5 y 20.5 y medio aquí. Marquémoslo con un color más fuerte para que guste. Ahora sí, vamos a unir cintura con desahogo de sisa. Cintura con desahogo de sisa. En esta forma. Cintura con cadera, cadera con largo de falda, pero no hemos dado las holguras que va a llevar nuestro molde en la cadera. Dijimos que estamos dando una holgura de 1 centímetro. Si la cadera de esta niña son 26, la cuarta parte más 1 serían 27 centímetros. En la cadera, 27 centímetros en la cadera, y en el dobladillo le estamos dando la misma medida menos 2, o sea, 25 centímetros y 25 centímetros. Unimos con línea recta, línea de ruedo con altura de cadera. Línea de ruedo con altura de cadera. Y cadera con cintura, con la regla de cadera. Recuerde que no estamos trabajando curvas tan pronunciadas. Y suavizamos esta curva. Y suavizamos esta curva.
Listo, como ya tenemos definido nuestros costados, ya tenemos definido los cortes, entonces ahora sí vamos a darle la forma redondeada que tiene el corte. Dijimos que le íbamos a bajar 8 centímetros. Medimos y nos dio 9, ¿cierto? Nos dio 9, pero la vamos a dejar de 8 en el costado. Entonces voy a marcar 8 centímetros de la cintura hacia arriba, 8 centímetros de la cintura hacia arriba. Vamos a unir con una semicurva desde donde termina la pinza en la parte del bajo busto. Y vamos a marcar desde donde termina la pinza en el bajo busto hasta esos 8. Para formar nuestro corte. De aquí a aquí subimos 8. Bueno, les tomo el pantallazo. Ah, me falta una cosa. Siempre que vaya sisa y que lleve escote profundo, hagamos asentamientos en el escote para que no se vacíe. ¿Qué asentamientos? Vamos a hacer un asentamiento en la parte curva de la sisa de 1 hasta 2 centímetros. Yo lo voy a hacer de 1.5 y lo vamos a dirigir al punto de busto. En este caso, lo llevaríamos hasta este. Para que nos queden ubicadas en el mismo sitio, doblamos el papel por el centro y calcamos el asentamiento para que nos quede el mismo asentamiento en la misma ubicación. Y recuerden que va hasta ese aumento que le dimos en el busto para darle más volumen. O sea, este se va a cerrar en el papel, él no va a salir en la tela, este también se va a cerrar en el papel. En el escote también podemos hacer un asentamiento en la parte curva o en la parte recta. A mí me gusta darle un asentamiento en la parte curva de 1, de medio, de 0,5 a 1. Si no quiero que me forme tanto volumen acá, no lo llevaría hasta allí, sino hasta la altura de imperio o altura de bajo busto. Lo voy a llevar ahí para que no me dé tanto volumen, porque ya me está quedando ya con mucho volumen y entonces me va a dar más volumen. Listo. Este también va a ir cerrado en el papel. Y hacemos un asentamiento en la parte recta en esta forma. En el básico bajamos 1 centímetro. Bajamos 1 centímetro desde el básico y ese asentamiento lo vamos a llevar en línea recta. O sea, es como si le estuviéramos quitando esta partecita para que nos quede el hombro más planito. Y está de una vez asentando. Esta parte nos va a quedar acá. 1 centímetro y 1 centímetro. Este es de 1 centímetro, este asentamiento. Nos falta calcar el mismo asentamiento del escote en esta parte. Doblamos, calcamos la forma que tiene y lo llevamos también a la altura de imperio o altura de bajo busto. Este también va a ir cerrado en el papel, no en la tela, o sea, en la tela no le va a salir. Listo, calcamos, tomamos el pantallazo hasta allí y ahorita terminamos el resto. Bueno, como parte final, entonces vamos a hacer el corte asimétrico. Entonces, como vemos, él va subido en la parte de acá y más bajito en la parte de en el lado izquierdo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La parte que queda más bajita, vamos a buscar la mitad entre la altura de cadera y el largo de falda. 37, la mitad serían 18.5. Y vamos a llevarlo hasta allí. Y la otra, vamos a bajarnos
unos 6 centímetros. Y lo vamos a llevar hasta allí con una regla curva en esta forma. Como ya marcamos nuestro corte, entonces ahora sí vamos a prolongar el eje o centro o vértice de pinza, lo vamos a calcar hasta el corte, o sea, porque él va a ir con cortes hasta allí, o sea, él va a ir con los cortes hasta allá, hasta esa parte de la falda. Entonces vamos a prolongar para identificar que después nosotros tenemos que separar esta parte, y esta parte de acá vamos a trazar líneas iguales. Puede simplemente, si son 25, puede ser cada 5 centímetros, que es la parte más angosta, 5. Pues puede ser 5, 10, 15, 20 y 25. Cinco, 10, 15, 20, este número. Marcamos aquí arriba 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Y trazamos ejes o líneas. Hasta el corte. En el costado escuadramos con la línea del ruedo hasta donde llega el corte, para que nos quede totalmente recto acá. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a cortar de abajo hacia arriba por cada corte después de que lo calquemos. Bueno, dando terminación al molde, entonces aquí les hice el despiece, o sea, cómo va a quedar cada pieza. La parte delantera está conformada por 3 piezas inferiores y 3 superiores. Estas se pueden sacar
dos, o sea, sacar una sola, sacar a la mitad, la de abajo si nos toca sacarla con el molde abierto porque aquí es donde lleva el corte. La gola también podemos sacar una que nos sirve para hacer el molde tanto delantero como posterior, pero yo decidí sacarlo uno para el delantero, uno para el posterior, para que miren cómo va a quedar. Tengan en cuenta de que los moldes deben quedar bien ubicados. Si esta es la parte más larga, aquí en la parte de la gola iría la parte más corta. La parte más alta del costado iría la parte más larga para terminar de formar el modelo que necesitamos, que es este. La parte larga del vestido con la parte corta de la gola, la parte corta del vestido con la parte larga de la gola, teniendo en cuenta que nos coincidan, ¿no? Que cuando vamos a unir por costados nos queden las dos partes largas y las dos partes cortas unidas. Al final, después de que hacemos el delantero, vamos a hacer el posterior. Hacemos el despiece, también se los hice acá para que sepan cómo queda. Entonces, al hacer el despiece también queda de esta forma. Esta la podemos sacar una sola y duplicarla para hacer el corte. ¿Cómo iríamos a hacer esto? La cortaríamos 2 veces en la tela y 2 veces en forro, o si lo vamos a forrar en la misma tela, entonces lo cortaríamos 4 veces para que nos quede embonado. Lo mismo en la parte delantera, toda la parte superior quedaría embonada. Y la parte posterior sí toca una por una, entonces cortar uno por talla, uno por talla, uno por talla, uno por talla. Esta sí la podemos cortar las 4 juntas. Y la gola que podemos usar con la del posterior. La del posterior y la del delantero igual. Después de que yo les hice esto, hice también el moldecito de una vez definido en papel para que vean lo bonito y el volumen que da. O sea, al armarlo, siendo que es papel, mire el volumen que da en la parte del busto. Da un volumen bastante bonito. Y también les hice la parte posterior para que miren el volumen que está dando también en la parte de la cola, en la parte del derrière. O sea, ya da un volumen bastante bonito y la cintura se nota que está bien entrada. Y queda el huequito que va en la espalda. Y aquí llevaría en un lado el botón y en el otro llevaría el ojal. Sino que lo pegué para que, o sea, en un lado iría el botón y en el otro el ojal. Pueden colocarle 2 botones pequeños o uno grande solo. Al unirlo, solo que yo les digo, al unirlo me tiene que coincidir los costados, tanto en la parte del vestido como la parte de la gola, a ambos lados. Si yo lo coloco aquí, me debe coincidir. Y listo, mis niñas, ya con esto damos por terminado lo que es el reto vistiendo a Yayita.